mañana. El Papa, lejos de Trump, ¿es un Papa que va a entrar en controversias políticas como entró el Papa Francisco? Porque hay que decirlo, Francisco era un Papa con mucha impronta política. ¿O es un Papa que va a hacer un equilibrismo quizás un poco más moderado? Bueno... El estilo es distinto totalmente, ¿eh? El estilo es un estilo de un diplomático. Es la mezcla de un pastor y de un diplomático. Él no va a hacer las cosas que hizo Francisco, pero las va a cuidar. Lo va a que respetar, claro. Las va a respetar, las va a cuidar, pero me parece que el principal objetivo está en su saludo de hoy. La paz sea con ustedes. No es solamente un saludo que los católicos hacemos siempre en misa. Es el objetivo central que él tiene en la cabeza. Un mundo que se desangra, un mundo en guerra, que necesita un papa que concilie. Creo que esta va a ser la tarea. Pero además, repito, es un escenario muy distinto. 2023 fue el año con mayor conflictos, con mayor cantidad de conflictos abiertos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Digo, desde la invasión a gran escala de Ucrania a esta parte, el mundo es significativamente más inseguro. Vos si querés un lío bárbaro, ¿no? Absolutamente. Pero además, fíjate vos, el Papa habla de una paz desarmada en un contexto en el cual estamos hablando... Sí, y desarmante, en el cual estamos hablando de un conflicto latente entre dos potencias nucleares, India y Pakistán. Perdón que estoy metiendo mucho la agenda internacional, cada uno Pero es que de verdad, ¿no? Es que de verdad. Hoy Monseñor Sánchez Orondo en este mismo canal dijo, es un Papa que va a buscar la crucifixión. Es un Papa que va al peor momento de la historia en los últimos tiempos, lo que vos estás diciendo, se encuentra con dramas por todos lados. Sí. Por eso es muy importante no empezar por criticarlo, sino esperarlo. Esperar a ver sus primeros pasos, quién nombra como secretario de Estado, cómo se va a construir la relación con las otras dos grandes religiones monoteístas. Él va a seguir en esto el camino de Francisco. Pero el ala conservadora estaba contenta, ¿no? El ala conservadora lo termina apoyando porque no le queda más remedio. Porque tiene capacidad de trabar, pero no de elegir. Claro. ¿Y no cree que su discurso es más moderado? Su discurso es moderado. El problema es la acción. Yo lo que digo es, estamos ante un hombre con mucha experiencia pastoral y con mucha experiencia diplomática. Un académico, además. Claro, un hombre que conoce 5 idiomas, que puede hablar con la mayoría de los que están hoy en guerra en su propio idioma. Hay que esperarlo. A mí me parece que no hay que tener esta actitud tan argentina de querer saber ahora qué va a hacer. Miren, confiemos en la decisión y en el Espíritu Santo, aquellos que creemos. Va a mantener el diálogo de las 3 grandes iglesias monoteístas con los judíos, con los islámicos, lo que no significa aceptar el terrorismo islámico, sino aceptar a los que llegan al Corán del amor, los que llegan a la Biblia del amor, y los que llegan también a los libros judíos del amor, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿no? Muchísimas Sí, creo gracias. en el amor. No, pero ha sido muy interesante Una su gran aporte. virtud. Gracias de verdad. Bueno, a ver, vamos con este tape. Es un archivo de Prevost el misionero. Así se describe, como un gran misionero. Y es un archivo que tiene que ver con su tarea pastoral. Vamos a verlo. Y se me permiten también una palabra, un saludo. Spondeo vovio acuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, que manum mea tango.
Ay, Papa, es el primer Papa estadounidense de la historia, es León XIV, es también el primer Papa peruano. Le damos la bienvenida al secretario de Culto, Nahuel Sotelo, que está con nosotros. Muchas gracias por venir. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se decodifica esta designación? Primero, el mismo punto con el que cerrábamos con Rucauf, ¿es continuidad o es cambio respecto de la línea de Francisco? Mira, lo primero que hay que aclarar es que cuando hay un nuevo papa no sucede al otro, sino que es sucesor de Pedro. Entonces... el primer papa, ¿no? ¿Cómo? El primer papa, ¿no? Claro. A ver, hoy León XIV es sucesor de Pedro, no de Francisco. Por ende, yo creo que va a tomar las cosas buenas que ha hecho Francisco. Francisco ha dejado una iglesia en expansión, en África, en Asia, hay explosiones vocacionales. Recién mencionaban el diálogo interreligioso, ha hecho un muy buen trabajo en eso. Yo creo que esa línea va a continuar y, por supuesto, por el contexto en el cual se encuentra la iglesia en estos momentos, se encuentra el mundo, por supuesto que en algunas otras cosas tomará sus propias decisiones, pero yo, por lo menos, como católico practicante, lo recibí con muchísima alegría y con mucha euforia. La verdad que creo que es el papa que necesita la iglesia. ¿Es un contrapunto para Donald Trump políticamente este papa? A ver, Chan. yo no lo veo así, pero ¿por qué? Porque nosotros ya lo vivimos. Digo, Francisco cada vez que hablaba decía, está hablando la Argentina. Sí, pero es la potencia del mundo, con todo respeto. No, está bien, pero eso se decía. Digo, nosotros teníamos eso de que el Papa hablaba y automáticamente decía, no, está tirando un mensaje para Milei, está tirando un mensaje para Macri, para Cristina. Y en realidad el micrófono del Papa es universal. Sí, claro. Entonces, cuando logramos entender eso, bueno, recién ahí podemos hacer algún análisis, pero el micrófono del Papa es universal y el Papa deja su nacionalidad. Ahora es del mundo. Sí, pero cuando el Papa Nahuel criticaba los gases lacrimógenos de Patricia, no era muy feliz con la Argentina, digamos. Juegan política. Y no le hablaba al mundo, le hablaba a la ministra de Seguridad. Claro, claro. Bueno, ahí yo no coincido, porque cuando se da esa conferencia, que si recuerdan estaba incluso creo que Grabois, claro. Cuando se da esa conferencia, el Papa Francisco estaba hablando de la represión que había en el mundo, que de hecho termina esa conferencia, si ven en la conferencia completa, termina esa conferencia, se levantan las organizaciones sociales que estaban de África y van lo besaban, le agradecían, donde realmente había represión. Digo, yo no lo tomaba como un mensaje para la Argentina. No fue una crítica eso. No, de hecho fue en un momento donde... Ha habido mensajes para la Argentina en una entrevista con un canal, colega. Un canal colega. Incluso el Papa llegó a hablar del lawfare en América Latina, incluso responsabilizando a los medios de comunicación como el primer capítulo donde empezaba, o el primer lugar donde empezaba el lawfare. Digo, no era un papa que esquivaba las definiciones políticas con resonancia en la Argentina. A ver, yo no digo que esquivaba las cosas, pero la mayoría de las veces no le hablaba a la Argentina. Habrá que algún caso en particular, y eso también, a ver, uno, y lo digo como católico, digo, uno puede tener diferencias en lo político, diferencias en lo social, diferencias incluso en la forma de comunicar. Ahora, donde no hay diferencias es en lo dogmático. Cuando el Papa habla de fe, bueno, ahí no tenemos diferencias. Pero Francisco tenía esa picardía argentina que no creo que tenga por su formación León, ¿no? Sí, la verdad no lo sé, por lo que conozco, lo poco que conozco de León XIV, es un gran intelectual, es una persona que tenemos, a ver, yo como liberal, como conservador, como parte del gobierno del presidente Milei, digo, tenemos muchas cosas en común. Obviamente, no del 100%, porque eso es prácticamente imposible. Aparte, coincidir 100%. Era jesuita, y aquí tenemos un Agustín. Un Agustín. Eso marca una diferencia. Teológicamente es algo muy, a ver, como más sólido teológicamente. Claro. Porque es un hombre que viene de la intelectualidad, matemático, imagínate, y después un doctor en Derecho Canónico, un hombre que tiene muy claro como las reglas. Claro. Le quiero preguntar algo a Nahuel. ¿Está confirmado algo de la agenda de cómo acompaña a la Argentina a la asunción del Papa? ¿Cómo se llama la asunción, perdón? La entronización. La misa de entronización. Mirá, lo que se confirmó es lo que ya dijo el vocero presidencial. Que viaja Milei. Que viaja el presidente Milei. Todavía no hay fecha. Algunos decían, no, es el 18. Todavía no hay fecha. No está confirmado que sea mañana recién vamos a tener una fecha
que seguramente lo va a enviar la Secretaría de Estado del Vaticano, y eso, a partir de ahí, se puede enviar. Pero sería la semana que viene, digamos, no ya está, ¿no? Puede durar 4 o 5 días. 5 o 6 días es lo que normalmente... Pero ya sí se sabe que son 4 invitaciones para la... Sí, eso sí, hay cuatro invitaciones plazas, con digamos. el jefe de delegación más cuatro personas. O sea, 5 en total. Exactamente. Con el presidente. Digamos. Con el presidente. Y ¿Sabemos algo? No lo sé, no he hablado de ese tema. Yo estuve hace poco en la misa exequial, así que la verdad que no lo he hablado. ¿Lo llevarían de nuevo a Adorni? No lo sé. Hoy el único confirmado es Javier Milei y bueno, seguramente Karina Milei. seguro. la coordinación la tiene Karina Milei nuevamente, ¿no? De cuál es la comitiva. Yo estimo que sí. Sí, Ok. sí. No lo he hablado, como dije. Bueno, si les parece, vamos a repasar el camino de este Papa, que es un camino distinto al de Francisco, y te invito, Rodolfo Vera Calderón vuelve a estar con nosotros Ay, en Dios. continuado ya. Continuado. Rodolfo Vera Calderón Non-stop. tiene un departamento aquí en el edificio de Arte, Acá atrás. porque bueno, nos ayuda a comprender parte del camino pastoral y de los hitos en este camino. En 1977 ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín y emitió sus votos solemnes en 1981. Nos hablabas vos de una orden muy estricta y muy apegada al dogma, ¿verdad, Rodi? Sí, la orden de los agustinos, no nos olvidemos, que es el 4º Papa Agustino, y bueno, hemos tenido personajes en la historia muy importantes que también han sido agustinos, como Martín Lutero. No nos olvidemos Nada de menos. esto. Ok. Nada más y nada Ni más menos. ni menos. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, es una persona que intelectualmente es muy sólida y que, bueno, para mí su acercamiento a América Latina lo ablandó en el sentido más pastoral. Pero ¿cómo defines qué es un agustino para los que no... Y bueno, ¿En qué consiste? el agustino es, digamos, es una orden que nace con San Agustín, por supuesto, y que son muy pastorales, pero al mismo tiempo se apegan mucho a lo que es el estudio de la teología. O sea, van a las bases de lo que es el dogma del catolicismo. Digamos, sí, son intelectuales, pero no a lo jesuita. El jesuita era más entrador. Rosquero. ¿no? Y justamente porque, bueno, para eso fueron creados, Claro. para cuando viene el ¿Hacer cisma. lío? Cuando viene el cisma de Lutero. Buena esa. Cuando viene el cisma de Lutero, bueno, para eso nacen los jesuitas. Los agustinos no, los agustinos son más pegados a Santo Tomás de Aquino, más a estudiar la religión desde Si fondo, quieres, desde a la adentro. estructura de la iglesia. Exactamente. Bueno, ese tiene una especialización, entiendo, en Derecho Canónico, un estudio Por posterior supuesto. en No, y Derecho fue Canónico. director 10 años de un seminario en Trujillo, en Perú. Mira, vamos al capítulo Perú. Vamos a seguir repasando el camino de Robert Prevost, hoy León XIV. A ver. Entre 1985 y 1998, misión agustiniana en Chulucanas y la dirección de seminario en Trujillo, Perú. Ahí es cuando se muda a Perú, obviamente, y arranca toda su experiencia en Perú. Y arranca 24 toda años. su experiencia en Perú muy territorial. Juez del Tribunal Eclesiástico Regional, por eso mencionaba lo del derecho canónico, y miembro del Colegio de Consultores en Trujillo desde 1988 a 1998. Además, qué años de Perú, ¿no? ¿Qué es ser juez eclesiástico? ¿Qué es El Tribunal Eclesiástico. El Tribunal Eclesiástico sí es como lo que era la antigua Santa Inquisición. O sea, se juzga y lo... Sí, bueno, no nos olvidemos de Bechú. Bechú, Claro. bueno, él fue juzgado y fue condenado después de lo que se descubrió O sea, que tiene un cargo que es importante, digamos, es juez de los propios. Sí, Es como el porque Comodoro pide los jueces. digamos El Comodoro que pide. es como la Claro. milicia, que tienen sus Claro. propios jueces. Claro. Recién mencionaba, Caro, el tema de los años en los que él estuvo en Perú, años complicados con Sendero Luminoso. Claro, ¿no? Que exactamente. ayudó a Una muchísima gente a darle Víctimas del refugio, a terrorismo. contenerlos, y que no le tenía miedo al terrorismo. Y mucha gente le decía, padre, pues, a ver, le pueden poner una bomba. Él salía a la calle, contenía. Y fueron años muy duros. Los 80s en Perú Ya lo fueron creo. bravos. Sí, y la territorialidad da como una autoridad en el ámbito eclesiástico que tiene que ver con comprobar la misión pastoral, ¿no? Bueno, como católico me imagino que debe tener un valor específico eso, ¿no? Sí, claro. A ver, por lo que vemos, el Papa León XIV tiene como el mix justo entre lo que es la liturgia, Sí. como recién decían, y el pastoreo. Es un obispo, es un papa
que ha estado acostumbrado a salir, a expandir el evangelio. Y misionar. Un poco, se define como un misionero. Un poco lo que decía Francisco de sacar la iglesia a las periferias, bueno, el Papa León XIV lo tiene mucho. Porque en las periferias, porque en las periferias, la Iglesia Católica reconoce que ha estado perdiendo terreno frente a otras iglesias, ¿no? Me parece que ahí hay una búsqueda. Por ejemplo. La evangélica. Claro, la evangélica. Sí. Y otras. Claro. Sí. Hace bastantes días, un poco en chiste los más libertarios y otro poco, si querés, dando a entender que buscan eso, había como una idea de que en el gobierno querían un papa un poco más liberal. ¿Vos te sentís identificado con eso? No vas a decir si estás contento o no con el nuevo papa, pero ¿te hubiera gustado un cambio en la iglesia que por ahí no se terminó dando? No, a ver. Como secretario de culto del gobierno. Yo estoy muy contento con la elección del papa. Para mí, a través de los cardenales han elegido mediante el Espíritu Santo, mediante la oración, y no tengo ninguna duda que ha sido lo mejor que le puede pasar a la iglesia. A mí no me gusta politizar tanto la postura de la iglesia o la postura del Papa. Para mí tenemos un montón de cosas en común, como también tenemos diferencias, digo, en la parte política. Después en la parte litúrgica, eso depende de la vida de uno, ¿no? Pero en la parte política... ¿No cambia para ustedes? No, a ver, tiene una ferviente defensa en contra de la legalización del aborto, lo cual... En este caso habló por mí, pero el presidente también lo ha dicho. Digo, somos grandes defensores de la vida, está en contra de la ideología de género, de muchas veces que se ha metido estas ideas dentro de los colegios. Digo, como después podemos tener otras diferencias. Lo tenían bastante estudiado, por lo que veo. Pero por otro lado, y siguiendo la doctrina social de la Iglesia instaurada por León XIII, también es un papa que, si vamos en esa línea, bueno, está en contra de la explotación laboral, de las jornadas de trabajo extenuantes, que era lo que hablaba esta encíclica, Rerum Novarum de 1891, plena revolución industrial. También hablaba de la ausencia de derechos sociales, y bueno, fue un auge, también ahí viene el auge del socialismo marxista, pero, ¿no? Y ahí viene también el rol de un Estado que plantea en ese momento. Claro, pero saca ahí también temas importantes. Sí, a ver, todos estamos en contra de la explotación laboral. Digo, eso es algo que nosotros como liberales también estamos absolutamente en contra. Pero si hablamos de León XIII, justamente fue uno de los grandes opositores al socialismo. En este documento era explícito. Se oponía incluso a la lucha de clases, que es algo absolutamente marxista entre trabajadores y empresarios. Pero él hablaba de capitalismo ya salvaje. No, pero pará. Por eso, a ver, vamos por parte. Este documento critica al socialismo absolutamente. Defiende absolutamente la libertad, la propiedad privada, como una parte fundamental de la dignidad humana. Ese documento es bárbaro. Y también, por supuesto, critica esto, la explotación laboral en un mundo que es la revolución completamente distinto. El colonialismo británico en su apogeo. Sí, pero bueno, ya estaba como poniendo los puntos sobre temas que, bueno, las huelgas no paraban, los trabajadores tenían unas condiciones laborales tremendas. Y bueno, puso en el foco algo que para 1891... muy de avanzada. No, por eso, en eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo y por supuesto también, como decía, ese documento es fantástico porque es una crítica absoluta a justamente el socialismo que en ese momento también se venía. Pero es una crítica también hacia un capitalismo que por supuesto, eso ambas cosas, porque recordemos que en los 1890 y pico tenías esos choques. Bueno, sí, de hecho el documento lo que hace, pone al Estado en un rol, pero lo especifica muy claramente donde dice que no tiene que intervenir o no tiene que molestar al sector privado, ya en ese momento. Pero tampoco desatender a los más necesitados. Por supuesto, exacto. Lo cual, que es lo que hace el gobierno. Contrapuesto, le reclama al capitalismo eso. Por supuesto. Estás olvidando de los más pobres. Es lo que hace el gobierno. Digo, más allá de eso, me parece que algunas de las definiciones de estos hombres de espiritualidad, más allá de que algunos estén signados por idearios políticos como yo creo que lo estaba el Papa Francisco, ¿no? Con y Juan respeto Pablo que II tengo, ni hablar. Con respeto que tengo por su figura, pero me parece que algunas de estas cosas tienen que ser leídas en clave humanista. Digamos, si hay un ismo al que le podemos poner y que le cabe ponerle es el de humanistas, ¿no? Y la empatía también. Me parece que esa sería un poco más justa. A ver, vamos a la placa que sigue con la línea de tiempo de Robert Prevost para entender cómo llegó
El Camino del León. El Camino del León. Mira, es un gran título. Camino del León. Bueno, en 2014 fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo y luego obispo, naturalizándose ciudadano peruano en 2015. Bueno, ha sido un enamoramiento desde el punto de vista de su misión con Perú total y con América Latina y sus dramas, ¿no? De hecho, hoy saludó a los peruanos y a... Absolutamente. Su cocinera es peruana. Bueno, no lo culpo porque se debe comer unos Un colega peruano. No es la forma de enamorarse de Perú. ¿Qué otra forma hay de enamorarse de Perú? No, bueno, no, tiene cosas preciosas, pero... ¿Que va a tener ahora? Tiene cosas No, preciosas, la que pero toda la vida. Los comida cardenales normalmente tienen su staff. No sabía. Y su cocinera es peruana. ¿Ya tenía cocinera antes de ser papa? Sí, todos los cardenales tienen y el papa ni te digo. Y con respecto a este universo por ahí de pensamiento chiquito y de mezquindades, los invito, por ejemplo, a que hagan un repaso por las declaraciones de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, o de Gustavo Petro, presidente de Colombia, haciendo una lectura totalmente política y para todos el propio son amigos Molino. del nuevo Papa. Piensa igual son que amigos, nosotros, es mi amigo. Resulta que no es americano, que en realidad El no video es de la estadounidense, es presidenta, latino. Sí, tanto con el Papa, sí. Que el video de la presidenta que hablábamos, que ella es una como se le hincha el pecho, ¿no? Sí, en medio de toda una crisis de legitimidad y una crisis política que hay en Perú, Dina Boluarte salió a decir: el Papa es peruano, Dios ama al Perú. Brutal. Ya la vimos, ¿no? Así que- Ya Está la bueno vimos eso. toda esta. Está bueno porque justamente lo que se decía es que necesitábamos un papa que una. Y yo la verdad que prefiero justamente esto, que todos lo reconozcan como tal, y a través de la unidad de la cabeza de la iglesia. Muy bien. Bueno, se quedan todos, por supuesto, todos tienen muchísimo para sumar. Por donde no pasó el Espíritu Santo es por el Congreso de la Nación. Enseguida vamos a estar hablando de ficha sucia. No Ahí pasó. ardió Pasaron el infierno, cuervos ardió en el lugar infierno amoroso de palomas. cuervos en lugar de palomas o gaviotas. Pero vamos con Sergio Rubín, que está en Roma haciendo un trabajo extraordinario, repito, junto con Nelson Castro, junto con Virginia Priano y el gran equipo de TN. ¿Qué pasó? ¿Finalmente fue un tapado o alguien de las segundas líneas de elección? Sergio. Sí, Carolina, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, no estaba entre los más mencionados, pero estaba. No estaba entre los más mencionados, pero estaba ahí, en las segundas líneas. No me atrevería a decir, Carolina, que es un tapado. No, es una figura importante, sí. Claro, no, tapado es cuando, viste, no aparece nunca. Sí. En ningún pronóstico, en nada. No, él estaba, no entre los primeros como Parolín, como Tagle, el filipino, pero estaba ahí detrás. De hecho, nosotros, pero lo veníamos mencionando. Sí, claro. Incluso, ayer y hoy un artículo mío en Clarín justamente mencionaba esto, ¿no? Que era un candidato inesperado. ¿Por qué? Por su origen norteamericano, Carolina. Uh-huh. Esto es rarísimo. La verdad es que la iglesia está rompiendo muchos moldes, porque hace un tiempo se decía que no podía haber un papa que no fuese italiano, apareció un polaco, Juan Pablo. Después decía que no podía haber nunca un papa jesuita, y apareció Jorge Bergoglio. Otra cosa decía, jamás puede haber un papa norteamericano, porque, qué sé yo, el imperialismo se nos va a meter el norteamericano acá, la CIA se va a meter el Vaticano, cualquier cosa se decía. Y sin embargo ocurrió, está bien, algunos me dirán, no es típicamente norteamericano, bueno, porque vivió 18 años en Perú, está bien, pero su origen es que claramente nació en Chicago, y eso está muy claro. Pero bueno, se lo venía mencionando, evidentemente es un hombre, en la línea de Francisco, está clarísimo. Francisco lo trajo acá en el 2023, lo creó cardenal y lo puso nada menos que al frente de la Congregación para los Obispos, que es la que selecciona los candidatos a ser obispos, nada menos. Así que bueno, te diré que está en esa línea, claramente, Carolina, perdón. A ver, Sergio, te leí con mucha fruición porque obviamente escuché Prevost, recordé que lo nombraste días atrás y dije, Sergio Rubín tiene un perfil seguro ya hecho y publicado de este hombre, y en efecto existía ese perfil en clarín.com, los invito a leerlo. Más allá de eso, en un pasaje hablas de Prevost como un muro de contención para Donald Trump. ¿Es más probable, evalúa la iglesia, quizás ya estamos en el campo de la especulación, pero en tu caso es especulación con mucha información, así que me atrevo a invitarte a ese ejercicio? ¿Es más probable que Trump se tome en serio un interlocutor que viene de su propio país a la hora de hablar de algunos de los temas sensibles o de mayor rispidez con la línea de la iglesia?
Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, ¿cómo la podemos responder? Digamos que realmente se entienda que pueda ser así. Yo creo que va a ser, digamos, una voz incómoda. Una voz incómoda. ¿Por qué? Porque Francisco era para los conservadores norteamericanos, era un latinoamericano, prejuicioso, medio anticapitalista. Bueno, lo degradaban, lo denigraban, sería la cuestión, ¿no? De allá, del tercer mundo, del fin del mundo. Nació en Chicago, claro. y me puede hablar de igual a igual. Entonces es una complicación, es como tener, no sé, en la casa un pariente que uno no tiene muchas ganas de aguantarlo. No sé, es un problemita. La verdad que para Trump es un problemita. Y te diría, no solo para Trump, es lo más importante de Trump, pero para la iglesia también, para la parte conservadora de la iglesia norteamericana. Porque no te olvides que toda la parte conservadora, política y religiosa de Estados Unidos era el principal frente opositor al papado de Francisco. Y acá hay un tema, Carolina, que vos lo has seguido mucho, sí, que es muy importante, que es el tema de la deportación masiva de inmigrantes, que lleva adelante Trump, y al cual la Iglesia y el Papa Francisco se oponían fuertemente. Yo te pregunto, ¿qué va a hacer ahora Trump cuando se lo diga un Papa norteamericano? ¿Qué va a pasar? No digo que va a salir corriendo y se va a esconder y se va a asustar Trump, pero la verdad es que además Trump tiene esa costumbre de no escucha a nadie, dobla la apuesta, bueno, todo eso, pero la verdad es que va a ser un señalamiento que yo no creo que le resulte así tan fácil de absorber y de esquivar a Donald Trump. La verdad que es un problema, para Donald Trump es un problema, y la verdad es que, bueno, él que se hizo el gracioso el otro día disfrazándose de papa, la verdad que fue un chiste que terminó siendo de mal gusto, sí, realmente. Sí. Muchísimas gracias, Sergio. Gran trabajo. De nada, Carolina, que anden ustedes bien. Gracias. Hasta pronto. Acá con Nelson y Virginia, estoy Jorge Soto, todo el equipo, Rodrigo. Realmente ha sido un equipo, unos compañeros y unos profesionales fantásticos con el que hemos compartido estos momentos ciertamente históricos. Gracias, Carolina. Así es. Muchísimas gracias, Sergio. Amoroso, ¿me deja preguntarle a Sotelo sobre otro tema? Pero por supuesto que sí. Hay un debate muy grande que a mí me perturba, que es el tema de la politización del Eternauta. ¿Para usted está politizado? ¿Es cuca? ¿No es cuca? ¿Es libertario? No lo terminé de ver. Estoy recién por el capítulo 3. No se escape, Sotelo, de la pregunta. No. ¿Pero qué te parece? Estoy por el capítulo 3. Nos salvamos todos juntos. Lo viejo funciona. Nadie se salva solo, lo decía Alberto Fernández todo el tiempo. ¿Qué pensás de eso? No sé, lo único que he visto ahora es que por lo menos las armas están siendo útiles en la serie. ¿Las armas están siendo útiles? En la serie. Qué fuerte. Pero bueno, vos me preguntas de lo que vi. No, está bien. Las armas siempre son útiles o todo lo contrario. Fuerte declaración. ¿Qué opinás, Sotelo, de la imagen construida con inteligencia artificial, confeccionada con inteligencia artificial, que compartió Donald Trump y que generó tanto rechazo entre parte de la comunidad católica? La verdad que lo vi hoy, no lo había visto antes. Es parte de lo que es el presidente Trump. Lo mismo que hoy cuando Javier publica la foto del león como papa, digo, no me parece... No es sustancial, no es faltarle el respeto a la simbología ni a la investigación. No lo veo así, no creo que sea así. De hecho, todo lo contrario, ambos, incluso el presidente Trump como el presidente Milei, por supuesto, han presentado sus máximos respetos, han dado sus mensajes muy claros. Al papado, digo, independientemente de Francisco o León XIV, al papado, al Vaticano, así que la verdad que no me molesta. Nahuel Sotelo, secretario de Culto, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto hay toda una historia que tiene que ver con el vínculo con el Papa Francisco, no solo la cercanía en las ideas, sino también en los gestos. Hemos visto, Rodó, muchas fotografías, pero además una valoración enorme en las primeras palabras como Papa de León XIV sobre el legado de Francisco. Siempre tuve la impresión de un hombre que quería vivir el Evangelio con autenticidad, con coherencia. En los últimos tiempos en los que yo era prior general de los agustinos, varias veces durante las visitas a mis hermanos de Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve la oportunidad de conocerle y hablar con él de manera informal y sobre cuestiones más institucionales.
Francisco quería saber cómo estaba, cómo venían mis cosas. Dio tanto a la iglesia, sus gestos de cercanía hablan de tanta elocuencia. La imagen, obviamente, de Prevost Cardenal, Francisco Papa y este vínculo de cercanía. María Eugenia Vidal está con nosotros. La vamos a exprimir un poco para hablar de otros asuntos. Sin Espíritu Santo de por medio, como veníamos diciendo. Pero bueno, arrancamos por acá. ¿Da la sensación de que se refrenda el camino iniciado por el Papa Francisco con esta designación, María Eugenia? Sí, y me da mucha alegría. Me da mucha alegría que haya sido elegido alguien cercano a Francisco. Me da mucha alegría que, más allá de que es una persona que nació en Estados Unidos, conoce la voz de los latinoamericanos, como la conocía Francisco. Así que sí, me da mucha alegría este Papa. Y como creyente lo digo, más allá de mi rol político, hoy para los católicos y para los que creemos, es un lindo día porque tenemos Papa y ese Papa es un Papa que va a seguir el legado de Francisco. Es un mundo conflictivo, hay muchas guerras abiertas, lo veníamos conversando, hipótesis de conflicto en algunos lugares claves del mundo. ¿La Iglesia está peleando contra su propia obsolescencia o su propia imposibilidad de estar en la mesa de la conversación sobre los temas grandes? Yo creo que la Iglesia sigue siendo clave, sobre todo, más que desde su rol político, desde su lugar de pastora, ¿no? Okay. Y de señalar, de acuerdo al Evangelio, lo que está mal. Francisco hizo mucho esto, defender a lo que él llamaba las periferias, elevar la voz por los que él decía que la sociedad no podía considerar descartables. Creo que hay un camino trazado y también innovar. Gracias al Papa Francisco, alguien como yo, que estaba divorciada y se volvió a casar, pudo tener una bendición. Y para mí era importante, como para muchísimos divorciados que hoy se pueden volver a casar y tener una bendición. Y no sentir que la Iglesia los expulsa. O personas que tienen una elección sexual distinta y sintieron que Francisco dijo a la Iglesia y repitió: es para todos, es para todos, es para todos. ¿Quién soy yo para juzgar? Y la verdad es que ese Papa que avanzó sobre cosas que parecían imposibles en la Iglesia, nos entusiasmó a todos los que somos creyentes y que de verdad nos importa. Así que me encanta que este Papa siga ese camino. Compartimos una mano de bendición pastoral, que es Eusebio Hernández, que le mandamos un saludo. También me casó a mí. Muy bien. Jacobe, tenemos una nube de palabras sobre el legado de Francisco. Tenemos una nube de palabras inédita todavía, porque la acabo de terminar, todavía no la publiqué, así que la traje en exclusivo. Marca de agua, señores. Mira, esto es la nube de palabras, es decir, define en una sola palabra al Papa Francisco, por supuesto, datos tomados después de su fallecimiento. La palabra que más recurrencia tuvo para los encuestados fue la palabra humildad, humanidad después, genio, en tercer lugar, y recién después viene la palabra peronista. Peronista, sí. Ahora, Caro, ¿esto siempre fue así? ¿O ahora, de alguna manera, la muerte redime, ¿no? Y la opinión de los argentinos sobre Francisco vuelve a girar. Vuelve a girar por tercera vez. Esta nube de palabras tomada hace 2 años atrás tenía como principales palabras la palabra peronista y la palabra político. No había nada de humildad, ni de humanidad, ni nada. Tenemos otro gráfico, si lo quiere poner la producción, sobre la evolución de la imagen de Francisco, y ahí te vas a dar cuenta cuán cambiantes, incluso cuán cínicos podemos ser los argentinos. Cuando Bergoglio es entronizado como papa, lo medimos y tuvo 89 puntos de imagen positiva, Caro, 89. Wow. Muy bien. Tiempo después se empieza a enrolar o queda enrolado en situaciones relacionadas con la política argentina, lo invocan con la camiseta de la Cámpora y algunas fotos inconvenientes, y se cae como piano del 5º piso. Y cae hasta 35, que toca su menor valor de imagen positiva, fallece. Lo volvemos a medir y vuelve a tener arriba de 50 puntos. Wow. Entonces, fíjate, de 89 a 35, a arriba de 50 de vuelta también, dependiendo de si estás en el mejor momento o si te enrolaste con el peronismo local o si finalmente pasaste a la posteridad. Esto mucho más para hablar de los argentinos que para hablar del Papa. Te queda una pregunta cortita. Más Dale. que peronista, ¿no habría sido justicialista? Bueno, está bien.
hay una opinión porque lo pública. encasillan ni Perón, es como, pero el justicialismo como corriente política ideológica probablemente se apegaba más a lo que él pregonaba, no sé. Rodo, allá afuera en la población... Yo te pregunto argentina, desde mi... Sí. Allá afuera en la población argentina hacer una disquisición sobre el peronismo y el justicialismo es ponerse muy complejo, de la misma manera que tratar de hacer la disquisición si el Papa Francisco era un jesuita, era un agustiniano. Acá son todos peronistas. Pero es mucho más fácil. Hubo un poco yo entiendo de... las diferencias, si querés las podemos conversar, pero ahí afuera no es la percepción que hay, ¿no? ¿Hubo un poco de trabajo de apropiación por parte del peronismo de la figura del Papa Francisco, María Eugenia? Yo creo que durante mucho tiempo los argentinos no entendieron la diferencia entre el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco. Cardenal Bergoglio era un actor en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. El Papa Francisco era un líder mundial. Y nosotros lo discutíamos por con quién se sacaba la foto. Mientras tanto, él daba discusiones de otro orden. Como pastor, publicando encíclicas hablando del medio ambiente, hablando de la inmigración, yendo a Lampedusa a poner el foco sobre problemas mundiales. Y nosotros lo queríamos meter en el barro de la grieta y de si se sacaba la foto con un sindicalista o con quién se sacaba la foto. Los argentinos, o muchos de los argentinos, no quiero generalizar, no entendieron que además de un líder, ya no era un líder local, era un líder mundial, y era un pastor mundial con una iglesia de 1.400 millones de personas en el mundo que llamaba la atención sobre las cosas que estaban mal en el mundo y lo juzgábamos por a quién recibía o a quién le mandaba un rosario. Y leíamos los símbolos, ¿no? Dependiendo cómo se nos antojaran o a partir de nuestros propios sesgos. Bueno, pero también una de las cosas que... Él hizo, digamos, un arte de eso, claro. ¿no? De sonreír una para historia la foto también. o no sonreír, digamos. Y tenía una historia también, pero lo interesante es la capacidad que tenemos los argentinos para el Papa Francisco, para los políticos, para todo lo que tenemos, de coser y de descoser héroes a una velocidad que es escandalosa. Bueno, me parece, corregime si estoy equivocada, pero Alberto Fernández, desde el advenimiento de la democracia, tiene el récord de ser el presidente con la imagen positiva más alta y más baja. Alberto Fernández tuvo 68 puntos de imagen además de positiva, otros récords, ¿no? 60, es decir, 20 puntos más que los que lo votaron. Claro. Y al año ya había perdido 40 y después perdió 20 más. Cuando entendimos que el encierro no fue tan necesario. Claro. Bueno, a ver, quiero cerrar con Rodo. ¿Cómo sigue esto en términos de protocolos y a qué estar atentos, ¿no? En los próximos días? Bueno, ahora normalmente son 5 a 6 días. Yo hablo del domingo 18 porque es lo que me han dicho el run, pero bueno, la fecha por supuesto puede cambiar, pero no puede pasar más tiempo que ese. Ahora se está preparando de nuevo la Plaza San Pedro para darle lugar a esta misa de entronización, que ahora sí viene toda la pompa vaticana, veremos muchos símbolos, podremos leer el lenguaje del nuevo Papa, desde los zapatos, el anillo, la mitra, el atuendo que usará. Tendremos delegaciones de todos los países del mundo, tenemos estas coronadas, veremos a las reinas católicas vestidas de blanco. Exacto. En un momento les hablaré del privilegio del blanco. Y veremos, bueno, una nueva iglesia que nace, un nuevo pastor que toma su rebaño de nuevo y con una incógnita que no sabemos para dónde va a tomar. Sabemos que es moderado, pero qué tan moderado no lo sabemos. Pero bueno, por ahora hay que gozar este momento y empezar a explorar y a leer. Melania enseñándole los ritos católicos a Trump por lo bajo, ¿no? Por lo bajo, aunque claro, saltó el rumor que Trump se convirtió al catolicismo. Bueno, no tenía esa información, mira. Ampliaremos. Bueno, cambiamos de tema. Este tema no es santo, para nada. Todo lo contrario, porque tenemos que hablar de ficha sucia y todos los aquí sentados tienen algo para decir sobre lo que pasó con ficha limpia en el día de ayer. Hoy hubo una suerte de duelo de conferencias. Salió Silvia Los Penato, obviamente, a cuestionar cómo es que dos senadores ignotos, Lucas Morando, que habían sido súper disciplinados para votarle todo lo más relevante al gobierno, ¿cómo es que votaron en esta dirección? Mira, Caro, ¿a quién te pide? ¡Ay, los trajiste! Lo está buscando el país. Ahí está. Pero está buscando el país esas dos presencias. Estos dos no son muy conocidos. Lo voy a poner adelante mío porque son más importantes. Los presento. ¿Quiénes son? A Carlitos y a Sonia. ¿Sabés quiénes son estos dos? Carlos Arce y Sonia Los misioneros.
son los misioneros que hicieron caer ficha limpia. Que habían dicho por todos, no quiero que se caiga Carlos, porque tiene un vaivén un poco. Son los que dijeron por todos lados que iba a salir el proyecto de ficha limpia y que terminaron votando en contra. Ahí vamos a contar un poquito quién es Carlos Arce. Tiene 65 años, es cirujano, ayer hizo una operación descomunal, es ex vicegobernador de Misiones y contrató a una modelo como asesora. Qué raro. Un poquito de, sí, claramente, un poquito de contexto antes de ir a la otra placa para que se entienda lo que estamos hablando. Y Sonia tiene 52 años, es profesora de matemática y apoyó a Massa en 2023. Lo que pasó ayer es que... Amplia, sí, un tema amplio. Lo que pasó es que estos dos hombres que responden al ex gobernador de Misiones, que se llama Rovira, terminaron votando en contra. Y hay un montón de especulaciones de por qué pasó que todo el mundo, incluso el presidente Milei, por más que mostró alguna duda de si estaban los votos o no, pensaron que iba a salir ficha limpia. Todos los senadores hasta las 9 de la noche decían que iba a salir ficha limpia y estos dos hombres votaron en contra. La pregunta es, ¿qué los hizo cambiar de opinión? Escuchemos, me dicen acá a Sonia cuando hablaba del tema. Dale. El miércoles el Senado ya convocó una sesión donde va a tratar el proyecto de ficha limpia, que ya tuvo media sanción en diputados. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a votar? ¿Va a dar quórum? ¿Va a votar a favor? ¿En contra? Nosotros hemos acompañado la media sanción, ficha limpia. Creemos que la política argentina hoy necesita más transparencia y bueno, las instituciones debemos responder, ¿no?, a la confianza de la gente con herramientas claras y eficaces. Nosotros sí, por supuesto, vamos a seguir vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen los diputados nacionales, ¿no? Nuestros diputados, o sea, lo que hace la Cámara Baja. Siempre actuamos en equipo, analizamos, porque creemos que ficha limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda, no es una discusión legislativa, hoy creo que es una demanda. No es un capricho partidario, ¿no? No es un capricho partidario. No. Y me parece que es transversal hoy, Diego, a todas las fuerzas políticas del país. La gente quiere representantes íntegros, comprometidos con la ética y con la responsabilidad pública, y me parece que somos un país que se merece tener, que esta ley sea sancionada. Claro, esto es espectacular porque acabas de escuchar a la senadora que dio toda una clase de ética pública y de por qué es importante votar ficha limpia. Y que es una demanda social. ¿Sí? Claro, y Carlitos terminaron haciendo caer ficha limpia. La pregunta del millón, y la verdad que no sé si lo vamos a saber en algún momento, es ¿por qué? ¿Quién se encargó de que estos dos hombres voten en contra del proyecto? O por lo menos hagan caer la ley, que es una ley muy importante porque evitaba que gente que está condenada 2 veces no pueda ser candidato, ¿no? Bueno, sí. Sí, acaba de salir un comunicado para que veamos lo que implica ficha limpia. Ok, a ver. Acaba de salir un comunicado de nada menos de AmCham, que agrupa a todas las empresas norteamericanas en la Argentina, repudiando, y creo que el título lo dice, ¿no? La integridad quedó relegada. ¿Qué reclama AmCham? Por supuesto, le parece muy malo que no se haya aprobado una iniciativa clave que proponía impedir el acceso a cargos públicos de personas condenadas por delitos de corrupción. Y más adelante, ¿sabés qué remarca? Que un país necesita, una Argentina competitiva, requiere reglas claves, seguridad jurídica y un compromiso ético irrenunciable por parte de todos los actores institucionales. Hay que agregar a esto que en su momento Ficha Limpia logró el consenso de casi todas las entidades empresarias. O sea, esto no es un tema menor. Menos de los políticos, ¿no? Es que realmente tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿no? Claro. Es muy difícil la triple mortal que tenés que hacer para justificar no votar que alguien con 2 instancias condenatorias no pueda ser candidato. Lo de AmCham es importante. Para mí la voz de AmCham es importante en este sentido. Todos esperan, la hipótesis del gobierno es que se espera que vengan las inversiones para que esto realmente arranquen, ¿no? Es decir, ellos ordenan la situación, pero tienen que ser las inversiones las que vengan muy bien. Los que tienen para invertir nos miran, claro, como si fuéramos nosotros una manga de tarados. Que no podemos corregir el rumbo y no podemos dejar de ser un desastre.
Muy bien, ayer fuimos otra foto, otra vez del desastre, y lo están diciendo abiertamente. Ustedes no dan confianza, ni desde el comportamiento, ni desde lo político, ni desde lo institucional, Jorgito, ni desde la seguridad jurídica, ni desde nada. Quiero sumar un tema y entiendo que a Vidal le va a corresponder lo que sumo. La novedad de ayer, si querés, es que parte de todo el debate en torno a que no se aprobó ficha limpia no tuvo que ver con el kirchnerismo, que ya sabíamos que iba a votar en contra de ficha limpia, obviamente, porque se dedican a eso, festejaban. El tema es que la guerra se desató en el oficialismo, entre Milei y Macri, entre Libertad Avanza y el PRO, que se acusaron y se tiraron con de todo hoy, diciendo sos vos, ¿viste el meme de Spider-Man? Eran así, básicamente. Claro, lo que pasa que ahí por ahí sí corre pensar, no sé, pienso desde el sentido común, ¿quién gana y quién pierde? Gana alguien quizás a quien le conviene mantener en el ring jugando, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner. El punto es ese, ¿no? La pregunta para María Eugenia Vidal, que seguro estaría deseando que siguiéramos hablando del otro tema, pero este es el tema obligado, María Eugenia, es si ustedes creen que esta es una especulación, este es el resultado de una especulación del oficialismo nacional para mantener en el ring al kirchnerismo, terminar de borrar al PRO y decir somos nosotros o el pasado K. Primero, está claro quiénes perdieron. Acá perdieron los millones de argentinos que una vez más anoche se habían esperanzado con que la política les diera una señal clara. Que alguien condenado 2 veces no puede ocupar un cargo público. Cualquier persona hoy para manejar un colectivo, para entrar a un trabajo, tiene que presentar un certificado de antecedentes penales. Los políticos, no todos, pero una parte importante ayer mostró que no quiere pasar por eso. Para nada más ni nada menos que decidir las leyes de este país. Estamos diciendo que un delincuente puede decidir una ley. Ese disparate estamos discutiendo. Entonces ayer perdió el país. Perdieron los argentinos, los que son honestos, los que se decenten, los que se levantan a laburar todos los días. Esos perdieron. Perdió el país, porque como bien dice Liliana, y nosotros lo venimos diciendo y Mauricio lo viene diciendo, no alcanza con bajar la inflación, no alcanza con mantener las cuentas en orden, hay que recuperar la confianza. Y la confianza se mide en estas cosas. Claro, le puedo preguntar porque algo. El mundo te está mirando, el mundo te está mirando. Tengo una pregunta, ¿por qué pensás que el gobierno los acusa a ustedes de que son los responsables de que se cayó ficha limpia? ¿Por qué? Primero, me llama la atención que toda la embestida del día de hoy del presidente de las cuentas libertarias, de Manuel Adorni y de su vocero, haya sido contra el PRO y no contra estos 2 senadores. Sí, bueno, lo dijo Milei, los amarillos. No contra estos 2 senadores que son los que cambiaron su voto. Segunda, lo que dicen es que fue, quien estaba haciendo el poroteo, reuniendo los votos, impulsando la ley, era el PRO. Y que lo que él no quería, de hecho lo dijo en la entrevista que dio el día anterior, él no quería arriesgarse justamente a no tener el número. Lo que él quería era que si se mandaba a recinto, que fuera con la seguridad de que estaba el número. Entonces cree que esto sería una torpeza política en todo caso del PRO por no haber tenido el número. El proyecto de ley estaba firmado por el presidente, fue un proyecto del Poder Ejecutivo. Si hay un proyecto del presidente que va al Congreso, no importa si tiene mayoría o minoría, nosotros gobernamos 4 años con minoría, no puede pasar que ese proyecto pierda. Porque si no tiene los votos, el jefe de bloque de la bancada oficialista tiene que retirar, como hicieron con la ley de bases, y pedir la vuelta a comisión, pero Vidal, o dejar la sesión sin quórum. Dijo que estaban los votos, eso es lo raro, que el presidente del bloque de la entonces no es verdad que no sabían si estaban los votos. O estaban los votos o no estaban los votos. Porque Atauche dijo que estaban los votos. Por eso. Francos dijo que estaban los votos. El proyecto era un proyecto del presidente. Era un proyecto que él envió al Congreso porque no quería que se votara el proyecto de Silvia Lospenato. Él la llamó a Silvia Lospenato y le dijo, no, mis 8 diputados no fueron porque no creemos que tu proyecto sea suficientemente bueno. Él le pidió a Silvia Lospenato que el proyecto de su autoría fuera votado. Silvia Lospenato confió en él y le dijo que sí. Después la llamó para pedirle a Silvia Lospenato que, como no estaban los votos la última vez, le pidiera a nuestros senadores que retiraran con la Libertad Avanza el pedido de sesión. Silvia Lospenato confió en él y le pidió a nuestros senadores que retiraran el pedido de sesión. Ayer no la dejaron entrar al recinto. Sí. Que a ella, que es diputada nacional, ni a ella ni a los líderes del movimiento ciudadano. Y ahora la culpa de que la ley no salga es de Silvia Lospenato. Lilita Carrió dijo que el error fue haber confiado en Milei, haber creído a Milei. Bueno, Silvia Lospenato dijo claramente, yo confié en este presidente y me defraudó. Lo dijo claramente. Pero el trasfondo de esto, entonces, ¿cuál es? Una estrategia del gobierno para
realmente avanzar sobre ustedes? Porque hoy fue una catarata de pegarle al Fue una PRO, guerra pública, pero claro. terrible. Pero los espacios que deberían ser aliados. Viene siendo así en toda la campaña. El PRO, el presidente confunde su adversario, yo lo dije, confunde su adversario. Si realmente lo que quería era poner un límite al kirchnerismo, no lo iba a lograr atacando al partido que lo apoyó durante todo el año a cambio de nada, solo porque era lo mejor para los argentinos. Pero déjenme decirle a la gente que está del otro lado mirando. Nosotros no somos especuladores. Y sin importar lo que pase el 18 de mayo, yo como diputada y todos los diputados del bloque del PRO van a seguir haciendo lo que es mejor para los argentinos, como lo hicimos el último año, porque nosotros no vamos a poner en riesgo la tranquilidad económica. Así como ayer todos los senadores del PRO estaban ahí votando y todos los diputados del PRO estuvieron votando ficha limpia y todos estuvimos siempre acompañando las medidas económicas, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer en Argentina. Eugenia, ¿pensás que fue especulación electoral o puede ser algo más grave como un pacto de impunidad con Cristina Kirchner? Yo no tengo pruebas para acusar al gobierno y soy seria. De la misma manera que lo es Silvia. Ahora hay hechos. Es un hecho que este era un proyecto de ley del presidente. Es un hecho que es una responsabilidad del jefe de bloque y de las autoridades de la Cámara de Senadores juntar los votos y garantizar que los votos estén. Y es su responsabilidad si esos votos no van a estar, sobre todo si son de dos aliados que le votaron absolutamente todas las leyes que envió al Senado. Es su responsabilidad levantar el proyecto de ley si no, esos votos no están a la hora de votar. Una cortita y binaria. ¿Quién pensás que los bajó? ¿Quién es el culpable? ¿El kirchnerismo? Bueno, es la pregunta del millón. La responsabilidad es de todo, primero de las autoridades parlamentarias, porque el jefe de bloque, ¿a qué dijo? Ese mismo día los votos están. Sí. Ese es el principal responsable. Después tiene un vicepresidente primero, tiene una presidenta de la Cámara de Senadores, que no me importa si se lleva mal o no, fueron en fórmula y los argentinos los votaron así. Y luego tiene un ministro de Interior, un viceministro que se ocupa de temas de Interior, y un jefe de gabinete, y además tiene su propia responsabilidad de presidente, porque en esto él había empeñado su palabra, públicamente y con Silvia Los Penato, y había dicho que él quería ficha limpia. Entonces acá hubo error grave del equipo del presidente y de su equipo y del propio presidente, o hubo complicidad. Yo no tengo herramientas para decir qué fue lo que pasó, ni pruebas, y no voy a acusar a nadie, pero lo que sí voy a decir es que esto es un hecho, esto no es opinión. María Eugenia, hoy la vimos furiosa a Silvia Los Penato, probablemente la cara desde el punto de vista político del impulso a ficha limpia, más allá de que lo que haya estado en juego ayer no haya sido el proyecto estrictamente de Los Penato. Sí ha sido una gran impulsora de esto. Hoy a la mañana habló y dijo lo siguiente. Ayer perdió la ficha limpia porque usted, senadora Tauche, fue engañado por sus socios políticos. O por algo peor, porque sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Bueno, lo sugiere Los Penato. ¿Sabe que en estos días pude conversar en una entrevista tanto con Los Penato como con Mauricio Macri, y una de las preguntas que hice fue: ¿al PRO le está faltando en su estrategia desde el comienzo de este gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza, astucia política para cuidar lo propio? Es justamente lo que la gente nos pide que no haya más. Especulación, cálculo, astucia, lo que nos pide es compromiso. Y si hay algo que mostró la conferencia de Silvia Los Penato hoy, es que ahí está la honestidad. La honestidad de una mujer que no empezó a especular con ficha limpia ahora porque daba bien en las encuestas, que hace 8 años presentó el primer proyecto y cada año en la Cámara levantaba la mano y decía: quiero que se vote ficha limpia, y exponía a todos los corruptos kirchneristas que no la querían acompañar. 8 años que ayer dieron testimonio en este canal Fanny Mandelbaum y Gastón Marra, que fueron los líderes del movimiento Ficha Limpia, porque acá hay 500.000 argentinos que firmaron pidiéndole esto al Congreso y que la acompañaron y que la sostuvieron y que dijeron: Silvia quiere de verdad esta ley. Esto no tiene, y yo quiero ser muy honesta porque hoy soy jefa de campaña de la elección. Acá no se está jugando la elección del 18 de mayo,
Acá lo que se está jugando en esta discusión es, ¿somos decentes o no somos decentes? ¿Te hago una pregunta? ¿Somos corruptos o somos cómplices de los corruptos o no lo somos? ¿Sabés qué me sorprende, Vidal? Yo por ahí lo hiciste y yo no me di cuenta. No nombran al kirchnerismo. O sea, vos decís, ¿esto salió mal o porque Milei se equivocó o porque hubo tongo del gobierno con... Perdón, hubo una fiesta de impunidad, le faltó descorchar. Hoy Cristina está de fiesta, pero sin duda Cristina está de ¿por qué fiesta. no acusan al kirchnerismo? Pero el kirchnerismo votó como preveíamos que iba a votar. Los que no votaron como preveímos que iban a votar son los dos aliados del gobierno que siempre votaron con el gobierno. Todos resaltaban la sorpresa que había en el bloque de Unión por la Patria. Como que los dejan a un costado de este pacto. Como ahí que los estamos viendo festejar, Alicia entre Kirchner. el mileísmo y Carlos Rovira directamente, ¿no? Repulsivo. Pero además Cristina venía denunciando los acuerdos de todos estos senadores con el Poder Ejecutivo. Sí. ¿No? Entonces, las cosas como son, de vuelta, sin sobregirarnos y acusar a nadie sin pruebas, pero tampoco sin ocultar cómo son los hechos. Pero y no los huele hechos son estos. esta una operación política. Sin duda algo pasó. Ahora, nosotros, lo que tiene que quedar claro es que el PRO no fue responsable de esto. El PRO viene promoviendo esto hace 8 años y en particular Silvia Lospenato. Y que esta era una ley del presidente y que era responsabilidad del presidente y de su equipo garantizar. Estos dos, perdón, Caro, estos dos ignotos y también ignífugos senadores se cargan por sobre todas las cosas, en el medio de un conflicto muy desatado entre el PRO y la Libertad Avanza, que demuestra que lo que se suspendieron no son las PASO. Perdón, frente a lo que estamos es frente a una gran paso nacional para ver quién es el rival frente al kirchnerismo. Lo primero que se carga todo este quilombo es al 65% de la opinión pública que estaba a favor de Ficha Limpia. Claro. Perdón. Y yo sé que usted, recién María Eugenia Vidal hace alusión al 18 de mayo, las elecciones en la ciudad. Pero hay que decir algo, y corregime si estoy equivocada, Jorge, este dato vos seguro lo vas a tener. Para el electorado de la ciudad de Buenos Aires sí es un tema. Es re importante. Obviamente. Sí mueve la aguja Ficha Limpia y la lucha contra la corrupción. Yo lo que te puedo decir es que en lo nacional y en la ciudad de Buenos Aires, 65% de la población estaba a favor de Ficha Limpia, la última vez que lo pedí en noviembre. Y 23 en contra, es decir, ni siquiera todo el kirchnerismo estaba en contra. Claro. ¿Ok? Bien. Había 10 puntos por lo menos más de la unión de los votos de la Libertad Avanza y del PRO en la segunda vuelta. Es decir, era un tema para arrasar. ¿Ok? Ahora, ¿a los argentinos nos importa la corrupción de pico o nos importa la corrupción y después eso mueve el voto? Claro, lo que yo planteo es que a los argentinos la corrupción nos importa únicamente en la conversación social, pero después no nos mueve el voto. Nos importa 3 carajos. O sea, lo que vos estás diciendo es terrible. Pero por supuesto, y no lo digo con alegría. Lo digo desde un lugar de análisis. Está claro que mientras la economía vaya bien, somos capaces de votar y aguantar cualquier cosa, cualquier incorrección. Ahí tienes. Claro. Pero vos decís que cuando se votó a Cambiemos en el 2015 no fue también porque tienen un discurso relacionado con la transparencia institucional. No, todavía Cambiemos cree que la gente los votó porque los argentinos querían girar hacia la República. Y ganó por el 1%, o sea, ganó por... Eso no es cierto. De la misma manera que Milei cree ahora que ganó porque la gente está en sus casas leyendo a John Rawls, a Buchanan, a Hayek, a von Mises o a Alberdi. Y es mentira. La gente simplemente, cuando algo va mal, lo que trata es de cambiar de monta, a ver si prueba con otra cosa y empieza a salir bien. Mientras eso sale bien, cuando daba la sensación de que cuando la gente le daba la sensación de que Menem la llevaba hacia un lugar mejor en términos económicos, una Ferrari a 200 kilómetros por hora hacia Pinamar con 4 rubias y 200 litros de champán en el baúl no le importaban a nadie. Cuando Cristina daba la sensación de que llevaba a la gente hacia un lugar mejor en términos económicos, Sueños Compartidos no le importó a nadie cuando cabalgaba sobre 38%. Pero, Jorgito, ¿te puedo decir algo? ¿Sabes la diferencia? Es que ahora se están jugando una elección. Vidal está ahí representando el PRO y la Libertad Avanza el 18 y Toto se metió en la campaña. No, se están jugando muchas elecciones. Y se están descuartizando públicamente, con mucho respeto lo digo, por y eso, que festeja Santoro. Por eso, Luquita, estamos frente a una PASO. La PASO no se suspendieron la general. Estamos frente a una PASO respecto de quién es la herramienta en contra del kirchnerismo. Claramente. Eso es lo que se está jugando y se va a jugar en muchos lugares. Ahora, pensar que esta es una operación para tratar de influir sobre una candidata que tiene una X cantidad de votos, no importa si está primera, segunda o tercera, pero para una elección de concejales en la ciudad de Buenos Aires es como mucho. Es como mucho. Me parece que tiene una simbología más. Te invito a que estés un poco con la rosada. No. Bueno. Mira, además, te no olvidemos. Si esto es así, si esto está en la cabeza de la Casa de Gobierno, está muy mal parado. Que Milei ganó por los votos que le dio el PRO.
Sí. O sea, eso es la gente se No, olvida. pero eso es un error. No Decir que- hubiera ganado Milei sin que Mauricio se hubiera puesto de su lado. Rodo, yo te juro Seamos- por Dios digo, que si Macri no hubiera hablado, Patricia Bullrich no hubiera hablado y Guasel no hubiera hablado, los votos se movían igual. Lo votaban igual. Porque ¿Lo no crees? es que los votos Está se dan, bien, la porque gente hay no una son ovejas. coincidencia de Rodo, la Bullrich. gente no son ovejas. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé Está porque bien, lo preguntamos pero ese antes. electorado que lo votó no del todo convencido, sigue sin estar del todo convencido. Perdón. Sigue con un Sobre nivel de todo adhesión con- distinto claro, con cierta- al 30% además, inicial de Milei. pero además para cierto electorado no pasa inadvertida cierta ambivalencia que hubo en el gobierno. Yo quiero retrotraerme a fines de noviembre. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, decía: estoy de acuerdo con el proyecto de ficha limpia, pero no quisiera que se interprete como que es en contra de, dándole aire a la principal teoría del Claro. kirchnerismo, el principal argumento del kirchnerismo, que es: votamos lo imposible, es decir, votamos porque condenados sigan siendo, con doble conforme, sigan siendo candidatos, porque entendemos que hay un ánimo proscriptor, digamos, ¿no? Después el gobierno finalmente se alineó y apoya ficha limpia y lo convierte o lo quiere convertir en una bandera propia. Pero esta ambivalencia existió, Absolutamente que existe. ¿no? Si nos retrotraemos a noviembre Claro, de 2024, La ¿no? ambivalencia Sí. y el debate es que también en un momento se planteó en el gobierno que si vos sacabas ficha limpia estabas proscribiendo a Cristina y la sacabas de la cancha y no tenías contra quién pelearte y No. que las cuestiones electorales también están en la cabeza de los políticos. Ahora, María Eugenia Vidal está con nosotros y quien habló de María Eugenia fue Patricia Bullrich, otrora, no hace mucho, presidenta del PRO, Para mí le ahora tiró flores, Caro. Para mí le tiró afiliada. ¿Cómo le Mirándolo de decís? afuera. Spoiler. ¿Podés decirlo? Spoiler. Casi seguro que la lavó. Spoiler no, pero Patricia Bullrich, noticia por estos días porque se afilió a La Libertad Avanza. Vamos a escucharla. Medio que te dijeron traidora también, te escucho. Es una mentirosa. ¿Quién? Es mentira. Aparte, a ver, pelearse con María Eugenia Vidal es pelearse con alguien que nunca tuvo agallas. Cuando tuvo que ir a la provincia de Buenos Aires, se fue a la ciudad. Cuando tenía que presentarse ahora como primera legisladora, dijo: no, me cuido. Entonces, a ver, para mí la política es jugarse. La política es jugarse. Pero no quemarse. Uy, la cara. María Eugenia. Me parece bien que lo planteen estos términos, ¿no? Porque para mí las agallas no se demuestran si vas o no vas a un cargo. Eso es especulación política. Las agallas se demuestran si te metes adentro del parque indoamericano cuando 2.000 personas lo tomaron como lo tomaron en el 2010 mientras yo era funcionaria. Y te metes adentro, no con policía, sin custodia, sin nada. Las agallas se demuestran si te enfrentás o no te enfrentás al Pata Medina, a Balcedo, que era narcotraficante, a todos los sindicalistas que después me persiguieron y me hicieron causas penales cuando ya no era gobernadora. Las agallas se demuestran si sacás a los narcos y derribás los búnkers de adentro de los barrios. Las agallas se demuestran cuando echás a policías corruptos, no 1, ni 2, ni 3, 13.000, y los sacás a patadas en el culo porque son parte de la delincuencia y te vas a vivir una base militar porque te dejan una bala en tu casa. Esas son las agallas. Todo lo demás, ¿por qué distrito competís? Si vas o no vas a ser legisladora, si vas a ser o no diputada. Eso no requiere agallas. Biribiri, Para eso como no se diría requiere valentía. Yo lo dije muy claro. Primero, no soy ninguna mentirosa. Patricia pasó por 7 espacios políticos. La verdad me importa poco si se afilió o no, ¿eh? No me importa nada. Estuvo en la boleta, fue funcionaria de 7 espacios políticos desde que hizo y empezó a hacer política. Y aunque a ella no le importan los partidos, hay algo que me queda clarísimo. Ella está donde está el poder, es oficialista. Oficialista con Menem, oficialista con De la Rúa, oficialista cuando creía que Lilita Carrió podía ser presidenta, oficialista de Mauricio Macri y ahora oficialista de Milei. Por lo visto terminaron bien, Caro. Sí. Y no hablemos de su Bueno, María pasado Eugenia, juvenil. Es mi Caro. Cortito, ¿no pensás que esto es justamente lo que no quiere la gente? ¿Qué? Ver que se estén peleando entre ustedes y le dejen las elecciones servidas al kirchnerismo. Yo creo, Guada, que justamente esta elección y las que vienen este año y todas las que sucedan en Argentina para que de verdad haya trabajo, para que de verdad salgamos adelante, son elecciones de valores. Yo no estoy discutiendo con Patricia Bullrich por un cargo. Yo estoy discutiendo con Patricia Bullrich por cómo se hace política. Yo no estoy discutiendo con el presidente por lo que dijo hoy a Silvia Los Penatos. Yo estoy discutiendo porque creo en ficha limpia de verdad y porque hoy festeja a Cristina.
Hoy festeja Cristina, festeja Vudú, festeja Milagro Sala, que la Corte la condenó hoy, pero no importa, porque si mañana quiere ser candidata en Jujuy, puede ser candidata en Jujuy. Eso discuto yo, no discuto el poder. Yo ya tuve mucho honor en todos los lugares que ocupe. Y ahora que tengo más de 50 años, ¿sabés qué quiero? Quiero un país donde mis hijos no tengan impunidad, porque sé que así van a tener trabajo. Y eso es lo que yo peleo hoy. Los demás no sé qué están peleando. Yo peleo eso. Nos quedamos sin tiempo, no sin títulos y sin definiciones, la verdad. ¡Qué intenso este programa! Muchísimas gracias, María Eugenia Vidal, por estar con nosotros. Absoluta, nunca más literal. ¿No? Perfectamente puesto, Guada Vázquez. Gracias, María Eugenia, por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos. Y arrancamos el pase con mi vecino. Tengo muchos vecinos en el día de hoy. Sí. Estoy así, estoy ocupando, estoy tomando posiciones así. Como Ucheta. Sí, de la misma manera que usted me sopla columnista, porque el que tiene al lado estaba a la tarde conmigo. No, yo soy... ¿Sabés lo que hice? Hablé... Pedí referencias. Claro. Antes de contratarlo a Gonzalo Asís, te pedí referencias a vos. Claro. Le pedí referencias a gente que trabajó con él antes. Me siento el pro en esta historia. Me siento el pro en esta historia. Yo les di todo. Yo les di todo. Y me soplaron. Y te soplaron. Bueno, hablando de soplar, si uno sopla y corre de la escena la fumata blanca, en la escena argentina lo que queda es ficha limpia o un poco menos limpia. Sucia. Muy sucia. Más sucia que una papa esa ficha. Sí. Más sucia que una papa. ¿Cómo dos ignotos terminan siendo los dueños de la escena política, o mejor dicho, los protagonistas de una historia que es llamativa? Citando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, algunos podrían decir, se nota mucho. Se nota mucho porque justamente su condición de ignotos les permite hacer esto. No tienen reputación que cuidar, no tienen no están instalados, no hay instalación que cuidar. Están al servicio de alguien que les escribió eventualmente por WhatsApp o dicen en alguna aplicación encriptada que tenían que modificar el voto, si es que no lo tenían arreglado antes. Mira, hay un dato que es muy interesante para pensar. Lo premeditado que fue todo, que apenas votaron, que habitualmente los senadores se quedan ahí, se saludan, bueno, nos vemos la próxima, volaron y apagaron. Hubo senadores que mandaron mensaje a los dos misioneros y daba un solo tilde. O sea, teléfono apagado. Estaba muy premeditado todo esto. Tilde apagado es cuando te borrás, no querés atender, no te llegan los mensajes. Y la verdad que sorprendió y no tanto, digamos. En la Casa Rosada había toda una sensación los días previos de que podía salir o no salir en los pasillos, no dicho expresamente, pero no había esa convicción. Sí, quédense tranquilos que seguro tenemos ficha limpia. Y en realidad también siempre se mencionaba que el adversario a competir en las elecciones es claramente el ideal, Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, el resultado es que hoy puede ser. La ola de tuit apenas terminó la sesión fue kirchnerismo o libertad. En definitiva es el escenario ideal. Claro, electoralmente. A mí, vos también compartiste la Casa Rosada. No terminó de... O sea, estábamos todos diciendo, ¿cómo? ¿No salió ficha limpia? Y empezaron unas cataratas en las redes sociales de parte del gobierno cuestionando lo que había pasado. Una sincronización que pocas veces he visto. Sí. Como lo mismo hemos visto unas cataratas del gobierno contra el PRO, pero de una manera muy llamativa. Por lo menos me llama la atención. Se suma también el dato, que es algo que te vienen contando todos los senadores cuando hablas en off, el amateurismo del bloque de La Libertad Avanza, la poca experiencia legislativa que tienen, que Santiago Caputo sea quien directamente se apropió, digamos, de la negociación política en el Senado, y justamente Santiago Caputo, que es el estratega electoral,
es quien más estaba convencido que Cristina tenía que estar en la cancha para que le vaya mejor a La Libertad Avanza en las elecciones. ¿Pero qué quiere decir que tomó el control de la negociación Santiago Caputo? La rosca política la lleva adelante Santiago Caputo. Pero en este Senado, tema hay algún dato, más allá de todo. Hay 1000 sospechas. ¿Hay datos también? Bueno, a ver, en fotos. todos los temas. Mirá, y cada vez que hubo una negociación importante. Sabemos que estos dos senadores venían siendo paraoficialistas y acompañando al gobierno en las votaciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, y ella había dado declaraciones. Ella había dicho efectivamente que era muy necesario que salga ficha limpia. Mirá, yo les doy un caso puntual y no importa, que se enoje quien se tenga que enojar. Una de las votaciones más duras para el gobierno iba a ser la del hijo. La candidatura del hijo la militó desde el gobierno, el estratega electoral. ¿Y quién estuvo o por lo menos quién habló con Abdala? Y de hecho las versiones son que Abdala casi que lo tuvieron aislado para que no trataran de convencerlo, que fue quien habilitó la sesión por el hijo. Fue Santiago Caputo. Esto no es por Cristina. Esa es, como se dice ahora, quedarse con la chiquita. Esto era mucho más importante porque era una ley anticasta. Vamos a repetir, que no se trata de si Cristina puede competir, es sobre todos los que nos están mirando. Que cualquiera con 2 instancias condenatorias. Pero escúchame, Caro. Sí. Vos, para entrar al Estado, te piden, voy a repetirlo, voy a tocar todos los timbres como un evangelista con esto. Para entrar al Estado te piden un certificado de antecedentes penales. Y si no, afuera. Tiene que estar impoluto. En cambio, la política tiene el privilegio de ir hasta la Corte Suprema. Sí. ¿Entendés? Que es ciudadanos de primera, eso es casta, es una oligarquía frente a la ley en relación con ya todos nosotros. Eso no puede seguir existiendo. Entonces, no es sobre Cristina, sí, Cristina no, es mucho más de hecho, amplio. hay muchos, pero hay además muchos que es no sobre... querían que saliera la ley, ¿no? En todos los partidos, porque cuando gobernó también el PRO tampoco la sacó, ¿no? Perdón, pero además abro un paréntesis. Esto hace a la credibilidad de la Argentina. Recién nosotros compartíamos el contenido de la Cámara Empresaria, lo compartía Lili con muy buen tino, de AmCham. Esto hace a la construcción de credibilidad de un país. No basta con hacer los deberes y ordenar la Macri. La Macri. Ordenar la Macri. Bueno, lo quieren, creo que también tiene que ordenar lo suyo. Me parece porque aquí, bueno, quizás, y se le podría espetar, ¿no?, que la astucia política del PRO por ahí tendría que reverse, o la estrategia de negociación del PRO con el oficialismo por ahí tendría que reverse, pero bueno, eso lo verán hacia adentro de las filas del PRO. Claro, más allá de eso, erosiona la credibilidad de la Argentina. El gobierno se enoja porque los periodistas visibilizamos algo que existe, que es que cuando vos llegás con muy poco plafón político, inevitablemente tenés que hacer acuerdos con gobernadores. Sí, a Mauricio Macri le pasó, con Lili compartimos esa época en Casa de Gobierno. Absolutamente lo mismo pasó. Lo mismo, y no se enojaban porque nosotros lo decíamos. Acá hicieron un acuerdo con Jaldo en Tucumán. Jaldo fue, a ver chicos, un hombre del peronismo kirchnerista en su momento. Hicieron un acuerdo con Raúl Jalil en Catamarca, donde Jalil no es un kirchnerista, pero es un peronista. ¿Alguien está escuchando al gobierno hablar hoy, decir cosas de Infran en Formosa? No. ¿Y por qué no se dice nada? No, y de Rovira. ¿Y de Rovira? De Rovira, nada menos. Si vos estás enojado, a ver, porque esto hace ya nuestro trabajo. Si vos estás enojado, defraudado, pasmado, como nos quedamos todos anoche acá en este mismo estudio, primero que nada, le cortá los dedos a Rovira de todas las maneras, Rovira, antidemocracia, qué sé yo. Y segundo, como mínimo, cuestionás a tu jefe de bloque que se le escapó un elefante, si es que así hubiera sido. Pero no hubo un cuestionamiento público. No hubo nada. Entonces, la verdad, ninguno. Es como con Libra, ¿no te enojás con los muchachitos que se te metieron y te convencieron de hacer ese tuit? Vamos a usar esa versión. Hoy, el direccionamiento de los enojos da que sospechar. Siempre es especulativo, ¿no? Hay siempre dos blancos hoy. Hoy el presidente, en un foro económico muy importante aquí en Buenos Aires, le pegó muy fuerte a Mauricio Macri. Sí. Muy fuerte, con calificativos, de lo cual a veces es muy difícil volver. Y por la tarde insiste con la teoría de que somos los periodistas los culpables de lo que pasó ayer. Exacto. Por el solo hecho de prender la luz y mostrar algo que pasó. Lu. Bueno, hay una serie de indicios que por lo menos habilitan muchas preguntas acerca de lo que pasó y ponen en el centro de la duda al gobierno. Eso está claro. Vos hacías la comparación con Libra, con el caso Libra, Diego.
Milei en ese tuit estuvo muy invertido en el sentido que le puso mucho énfasis, estaba realmente muy comprometido con la posibilidad de ese proyecto que él defendía en ese tuit. Tardaron 3 horas en elaborar una respuesta cuando se dieron cuenta que había un problema. Si estaban tan interesados en el proyecto Ficha Limpia y realmente tenían confianza en que podía salir como plantean, qué rápido que reaccionaron en este caso. Eso es muy llamativo, la respuesta tan incolumnada, con un texto parecido, a muy pocos minutos de habernos sorprendido todos con esa. Entonces digo, la diferencia de esa reacción es realmente, por lo menos, dispara. Y hoy el duelo de conferencias, el contenido, en la misma línea de lo que analiza Luciana, en el duelo de conferencias, por un lado tenemos a los Penato enfurecida con una estrategia que es bastante nítida, la de decir, señores, palabras más, palabras menos, se nota mucho, si esto no fue impericia, fue intencional, lo cual sería más grave aún. Pero por otro lado tenés las declaraciones de Adorni, que pienso que habló quizás un poco como vocero presidencial y otro poco como candidato en la ciudad de Buenos Aires, distrito que sigue siendo el bastión que defiende el PRO, y dedicó buena parte de su alocución más que nada a criticar al PRO o a poner en duda la pericia del PRO, ¿no? Quizás en lugar de elaborar mucho más sobre la celebración de la inmoralidad que vimos, porque también vimos ese espectáculo. Que era lo más grave, ¿no? Se quedaron todos en la especulación electoral. Lo mencionó, hay que ser justo, lo mencionó. Bien. Pero es verdad que hubo mucha elaboración sobre la posible impericia del PRO. Parecía casi infantil. El problema principal es comerse al PRO y el PRO evitar ser engullido. Exacto. Abajo, escenarios de combate vas a tener muchos. Una votación, un no encuentro con Macri, si la provincia de Buenos Aires, si la ciudad. ¿Viste cuando vos querés pelearte con alguien que encontrás ocasión en todos los territorios, en toda la agenda? Esto es lo que está pasando. También fue el territorio de la pelea entre PRO y La Libertad Avanza, Ficha Limpia. Una pena para todos. Pero hay un tema, el oficialismo necesita al PRO para la provincia de Buenos Aires. Bueno. Después de tanto insulto que hoy vimos, ¿cómo se van a sentar a negociar? Porque en la provincia de Buenos Aires necesitan al PRO. Bueno, se necesitan. Se necesitan mutuamente. Están mezclados los intereses. ¿La seguimos mañana? Dale. La seguirás mañana con Johnny, que ya estará de vuelta. Bueno, gracias, amigo. Aunque me haya soplado a mi otro amigo, Gonzalo Asís, me encanta verlos brillar allí en Solo una Vuelta Más. Necesitabas drenar el veneno públicamente. Yo no sabía que estabas tan lastimada. Soy muy rencorosa. Y muy orgullosa, como diría Mirta. Tengo una hormona palusa, te entenderás por qué. Así que, festival hormonal, así que impunidad total. Nadie le diga nada. Chao. Chao.